cuando las inseguridades y frustraciones de los adultos destruyen la inocencia de la infancia. Hola cinéfilos, ¿qué tal? Es un placer compartir el día de hoy con todos ustedes mi opinión acerca de la película Hashing, o también conocida como La Cría Siniestra, producción finlandesa de terror psicológico, dirigida por Hanna Bellhorn. Soy Carlos Morales, así que sin más, comencemos. En primer lugar, quiero hacerles saber que esta película está realizada a modo de relato surrealista, acercándose más a una fábula, por lo que el terror que se desarrolla a lo largo de esta cinta está más enfocado a la transición que experimenta la protagonista y cómo la presión, la desesperación y las inquietudes acumuladas la van afectando y transformando, provocando que de alguna manera materialice una criatura que le permite canalizar todas esas nuevas sensaciones y sentimientos que nacen en ella. Y es que en Cría Siniestra nos narra la vida de Tinia, una joven adolescente que practica gimnasia artística. Esto debido principalmente a su madre, la cual busca siempre mostrar a través de las redes sociales la envidiable y deseable familia que tiene, pero que en realidad, tras esa fachada de perfeccionismo, no es más que una madre y esposa fría, asfixiante y controladora. Ahora, en cuanto al padre, este es alguien que se encuentra presente pero actúa ajeno frente a todo lo que ocurre, prefiriendo ignorar cada situación, siendo alguien que incluso no tiene ni voz ni voto. Y con respecto al hermano, ese es el vivo reflejo del padre, además de ser el hermano menor molesto y delator. Todo esto sumado a otras situaciones que se van presentando, hacen que Tinia perciba que todo se desmorona a su alrededor, hasta que encuentra un huevo, el cual se encarga de cuidar hasta que de este sale un pájaro enorme, que con el tiempo y a medida que interactúa con nuestra protagonista, irá cambiando su aspecto y fisionomía, y aunque en un principio para Tinia esta criatura es su apoyo y consuelo, pronto todo se tornará en algo retorcido y bastante peligroso. En líneas generales, esta película se destaca por las actuaciones, principalmente la de sus protagonistas femeninas, como también de los efectos visuales y diseño de la criatura, ahorrando el hecho que se puede ver a detalle la misma, al presentarla mayormente de día. Otro de los puntos a favor es tanto su ambientación como la atmósfera, ya que a pesar de poseer elementos elegantes y femeninos, esos a su vez producen una sensación inquietante, aunque por otra parte cabe mencionar que igualmente durante el desarrollo de la trama es inevitable que el espectador sienta que algunos sucesos son inconsistentes, ya que cambian abruptamente entre la fantasía y la realidad planteada, provocando así algo de confusión. En mi opinión, Cría Siniestra es una película interesante que invita a la reflexión, a través de la fantasía y el terror realista que maneja, y que a su vez ofrece una mirada y panorama al que se enfrenta la adolescencia, mientras se debe lidiar con la familia, la sociedad, a la vez que se intentan descubrir a sí mismos, ya que es en este proceso cuando nos damos cuenta que de verdad solo sobrevive el más fuerte, perdiendo todo lo que fuimos en el proceso. Porque la realidad golpea demasiado fuerte cuando todo lo que creías no es más que un cuento de hadas, pero que en realidad es un mundo sombrío, solitario y cruel, donde la inocencia que alguna vez nos acompañó ya no es más que un simple recuerdo de lo que ya no seremos, porque para sobrevivir en la adultez no queda más que destruir lo que fuiste, para convertirte en lo que requieres, porque en últimas el mundo que enfrentas no te permite ser bueno e inocente, porque de una u otra forma corrompen tu espíritu, haciendo que al final seas un monstruo más con una máscara que oculta toda la verdad. En definitiva, cinéfilos, esta es una película recomendable, con la que fácilmente podrás empatizar, además de estar muy bien narrada y realizada. Eso sí, de nuevo recalco que el tipo de terror que encontrarás en esta película es más a nivel psicológico y fantasioso. Ahora sí, quiero recordarte que tu apoyo es muy importante para mí y el canal, así que te invito a suscribirte, activar las notificaciones, compartir, darle un me gusta y también aprovechar para comentar qué te pareció esta película. Gracias por acompañarme, esto es todo por el día de hoy, así que nos vemos hasta la próxima, chao.